Hola. Bienvenido, o bienvenida. Hoy, quiero invitarte a un viaje tranquilo. Un paseo por la historia de México. Una historia que, aunque estuvo llena de lucha y cambios, puede contarse de una manera suave. Como un río que fluye lentamente en la noche. Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Cierra los ojos si quieres. Acomódate. Y deja que mi voz te lleve. A un tiempo en el que México buscaba transformarse. A un tiempo de ideales, de esperanza. Y también de contradicciones. Todo comienza, a finales del siglo XIX. En aquel entonces, un hombre dominaba la vida política del país. Su nombre era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había sido un general valiente, que luchó contra la intervención francesa. Y fue parte de los héroes que defendieron la patria. Pero con el paso del tiempo, Díaz se convirtió en presidente. Y después, en algo más parecido a un dictador. Gobernó México durante más de 30 años. Un periodo que conocemos como el Porfiriato. Durante ese tiempo, el país se modernizó. Se construyeron vías de tren. Llegó el telégrafo. Se embellecieron las ciudades. Y se impulsó la economía. Pero, no todo era progreso. La mayoría de los mexicanos, especialmente los campesinos y obreros, vivían en pobreza extrema. La tierra estaba concentrada en pocas manos. Y muchos trabajaban en haciendas o fábricas por salarios bajos. Sin derechos. Sin justicia. Mientras tanto, Díaz seguía reeligiéndose una y otra vez. Aunque decía que México necesitaba democracia. No permitía que nadie más llegara al poder. Hasta que, en el año 1910, un hombre se atrevió a desafiarlo. Ese hombre se llamaba Francisco Ignacio Madero. Madero era un hombre de ideas. Un creyente en la democracia y en el poder del pueblo. Venía de una familia acomodada del norte del país. Pero tenía una visión distinta. Soñaba con un México donde las surgió elecciones una fueran figura libres. legendaria. Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa. Villa era valiente, audaz, impulsivo. Nacido en el estado de Durango, se convirtió en líder de una fuerza poderosa. La División del Norte. En el sur, un hombre llamado Emiliano Zapata se levantó en defensa de los campesinos. Zapata era sereno, firme, con un profundo amor por su tierra. Provenía de Morelos. Y luchaba para que las tierras que habían sido robadas volvieran a las manos de los pueblos. Su lema, tierra y libertad, resonó como un eco en todo el país. Zapata redactó el Plan de Ayala, donde desconocía a Madero como presidente, por no cumplir con la promesa de devolver la tierra al pueblo. Y es que Madero, aunque logró derrocar a Díaz y convertirse en presidente en 1911, no supo o no pudo responder a las muchas demandas de justicia social. Madero creía en la legalidad, en el orden institucional. Pero no todos compartían ese ritmo. Los sectores conservadores no lo apoyaban. Y los revolucionarios más radicales comenzaban a perder la paciencia. En 1913, ocurrió un evento muy trágico. La llamada Decena Trágica. Durante 10 días, la Ciudad de México fue escenario de enfrentamientos. Hasta que un general ambicioso, Victoriano Huerta, traicionó a Madero. Lo arrestó. Y poco después, lo mandó ejecutar. Fue un momento doloroso. Una herida profunda en la historia nacional. Pero, la revolución no terminó allí. Los que no aceptaron el régimen de Huerta comenzaron una nueva etapa de lucha. Entre ellos estaban Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Villa y, por supuesto, Zapata. Cada uno con sus propias ideas, con sus propios seguidores y con sus propios sueños para México.
Carranza impulsó el Plan de Guadalupe para desconocer a Huerta y restaurar el orden constitucional. Tras varios años de enfrentamientos, Huerta fue derrotado. Y entonces, una vez más, ya hablamos los de la Revolución Mexicana, de cómo surgió de la injusticia, del cansancio y del deseo profundo de un país por cambiar. Pero ahora, vamos a mirar lo que vino después. Lo que dejó ese gran movimiento en las décadas siguientes. Y cómo, incluso hoy, sus huellas siguen marcando la vida de millones. Imagina que la guerra terminó. Pero el polvo aún no se ha asentado. Los campos todavía sienten las pisadas de los ejércitos. Las ciudades todavía llevan cicatrices. Después de tantos años de lucha, México estaba cansado, dividido, con heridas abiertas, pero también con esperanzas nuevas. En 1920, llegó al poder Álvaro Obregón. Y con él, comenzó una etapa de reconstrucción. Ya no se trataba de pelear con armas, sino de organizar un país, de construir algo nuevo desde las ruinas. Obregón, que había sido general revolucionario, ahora se volvió político. Y trató de equilibrar los intereses de campesinos, obreros, militares y empresarios. Comenzaron a aplicarse algunas de las ideas de la Constitución de 1917. Se impulsaron reformas agrarias, aunque de manera lenta y desigual. Se promovió la educación pública, con personajes como José Vasconcelos, quien creía en el poder del conocimiento como herramienta de liberación. Los libros llegaron a rincones donde nunca habían estado. Y por primera vez, miles de niños aprendieron a leer y escribir. Después de Obregón, llegó Plutarco Elías Calles. Otro revolucionario, que quiso dar forma a una nueva institucionalidad. Calles fundó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se convertiría en el PRI. El Partido Revolucionario dominaría la vida política del país durante más de 70 años. Irónicamente, la revolución que había nacido para romper con el poder concentrado dio lugar a un sistema que también lo concentró, aunque con otros rostros y otras formas. En las décadas que siguieron, el Estado mexicano se volvió muy poderoso. Controlaba la economía, las elecciones, los sindicatos y casi todos los aspectos de la vida pública. Hubo avances importantes, como la expansión de la educación, la creación de instituciones de salud, la fundación del Instituto Politécnico Nacional y la UNAM como espacios de pensamiento nacional, y la construcción de caminos, presas y servicios. Pero también hubo represión. Las voces disidentes eran silenciadas. Y aunque las elecciones se celebraban, en realidad, el partido oficial siempre ganaba. La tierra se repartió, pero nunca del todo. Y muchos campesinos siguieron sin justicia. Durante el llamado Milagro Mexicano, en las décadas de 1940 a 1970, la economía creció. Hubo estabilidad. Y se impulsó la industrialización. México parecía avanzar. Pero las desigualdades persistían. Y luego, llegó 1968. Ese año, miles de estudiantes se manifestaron en la Ciudad de México, exigiendo libertad, democracia, educación digna. El 2 de octubre. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El ejército abrió fuego contra los manifestantes. Muchos murieron. Y sus nombres no siempre fueron registrados. Ese momento fue un recordatorio de que la revolución no había terminado, que aún había mucho por cambiar. Después vinieron las crisis económicas. En los años 80 y 90. El peso se devaluó. La inflación creció. La pobreza se multiplicó. Y la gente, una vez más, comenzó a cuestionar el sistema. En 1994, surgió un nuevo movimiento en el sur de México.
El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.